¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta segunda experiencia de aprendizaje en el curso de desarrollo personal en este presente año académico en nuestro colegio El Triunfo. Como siempre, pues, vamos a ponernos en la presencia de Dios y digámosle al Señor que nos siga acompañando, bendiciendo y protegiendo a nosotros y a nuestros familiares, y María Santísima que nos cubra ella con su santo manto hoy y siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a dar inicio a esta nueva experiencia de aprendizaje en este curso de desarrollo personal. Tenemos como siempre la presentación, alumno y alumna triunfalino. Hay que estar atento a todo lo que podamos ir explicando en esta experiencia de aprendizaje. Nuestra cultura se titula esta experiencia de aprendizaje número 2. De acuerdo, mira las imágenes, mira lo que te estoy presentando, ya nos puede de repente ir dilucidando algunas cosas, ¿verdad? Alumno y alumna triunfalino. Observa estas imágenes que te estoy presentando, ¿no? Comparten familia, de repente algunas ideas, ¿no? ¿Qué te dicen estas imágenes? ¿Qué idea te da cada una de estas imágenes, alumno y alumna triunfalino? ¿Ve? ¿No? Plantéate tú eso. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué respuesta puedes dar tú, ¿no? A esto que te estoy planteando, ¿no? ¿Qué idea te da cada una de estas imágenes? Miramos la primera y la segunda. ¿Qué puedes decir respecto a ello? ¿No? Y te estoy planteando aquí unas preguntas. ¿Qué entiendes por cultura? ¿Es que en la actualidad sabemos valorar nuestra cultura? ¿Qué entiendes por cultura de paz? Son tres planteamientos que te hago. ¿Qué entiendes por cultura? ¿Crees que en la actualidad sabemos valorar nuestra cultura? ¿Qué entiendes por cultura de paz? A ver, alumno y alumna triunfalino, tú me dirás en todo caso qué es lo que puedes tú sacar como idea, ¿no? Convérsalo con alguien. Convérsalo con alguien en casa para ver qué ideas puedes sacar respecto a estas preguntas que te estoy planteando, alumno y alumna triunfalino, ¿de acuerdo? Bien. Nuestro propósito de este tema. ¿Cuál es el propósito de este tema? Conocemos lo referente a la cultura, considerando la necesidad de saber valorar las diversas manifestaciones culturales de nuestra región. Saber qué manifestaciones culturales hay, ¿no? Logrando una mayor identificación con ellas y teniendo en cuenta la importancia de vivenciar la paz como una forma de respeto por la dignidad humana. Es importante, ¿no? Conocemos que es lo referente a nuestra cultura, pero también, ¿no? Que es importante que sepamos valorar las diversas manifestaciones culturales. Y obviamente eso va a permitir que nos logremos identificar con nuestra cultura, con estas manifestaciones culturales. Pero también aprovechamos de poder ver un tema que es importante, que es la cultura de paz. Ahorita justamente que estamos en una realidad que aunque geográficamente no es cercana, pero que sí como seres humanos pues tenemos que también mirar, ¿no? Que es el tema de Ucrania que todos conocemos, ¿no? Vivenciar esa cultura de paz como una forma de respeto por la dignidad humana. Ese es nuestro propósito, alumno y alumna triunfalino. Vamos a ir profundizando. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos, que van a caracterizar a un grupo social, que van a caracterizar a una sociedad. ¿De acuerdo? Esos son los rasgos distintivos. Llámese el corte espiritual, de la parte afectiva, la parte material, que van a caracterizar a
a una sociedad, perdón, a una sociedad, a un grupo social. Viene a ser también el conjunto de todo lo creado, aprendido y compartido por todos, por todas las personas que conforman un grupo social. De repente, en el barrio crean, no sé, algo que también es un tipo de baile o algo que los iba identificando y eso también es parte de la cultura. O de repente empieza un grupo de personas a hacer no sé, un telar, ¿no? Y eso de repente también lo expresan como algo que les identifica a ellos, a ese grupo social. Entonces, eso también es la cultura. Un conjunto de todo lo creado, aprendido y compartido por todas las personas que conforman un grupo social. ¿De acuerdo? Alumno y alumna triunfalismo. Es un modo de vivir, de pensar, de hablar, de sentir, las creencias, costumbres, tradiciones, actitudes, valores, conocimientos, que comparten quienes, que comparten varones y mujeres en una sociedad. El grupo depende, es la forma, el modo de vivir, mira, de pensar, de sentir, las creencias que se tienen, las tradiciones, esos elementos que los comparten varones y mujeres en una sociedad. En síntesis, dice, la cultura es el conjunto de todas las formas de vida y de expresiones de una sociedad determinada. Es el conjunto de todas las formas de vida. ¿De acuerdo? Las formas de vida y expresiones que tiene una sociedad determinada. ¿Cómo vive una sociedad? ¿Qué expresiones tiene una sociedad? ¿Qué costumbres tiene una sociedad? Eso es en resumen lo que es la cultura. Y vamos a mirar algunas características que tiene la cultura, ¿verdad? Alumno y alumna triunfalino. En primer lugar, la cultura es aprendida. Nacemos sin saber hacer muchas cosas, ¿no? Como hablar, jugar, cocinar, etc. La cultura se aprende a lo largo de la vida. Y aquí van a tener un papel importante la familia y la escuela, porque son son elementos o aspectos o entornos importantes para el aprendizaje de la cultura. La familia y la escuela son esos entornos importantes justamente para poder ir identificándonos con nuestra cultura. Por eso, en la primera característica es que la cultura es aprendida. La vamos adquiriendo, la vamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Otra característica, la cultura es simbólica, constituida por valores, normas, rasgos espirituales, también rituales, que orientan la vida, que van orientando inclusive las decisiones personales, colectivas, ¿no? La cultura le da sentido al mundo. La cultura es simbólica por eso, porque está conformada por esas formas espirituales, por los valores, por los rituales que se hacen, y todo eso constituye un simbolismo, y que los vamos nosotros adquiriendo y los vamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Esa es la segunda característica de la cultura. La tercera característica es integrada. Diferentes elementos forman parte de la cultura. Por ejemplo, la cultura andina integra quechua, español, creencias religiosas, culto a la tierra, el cristianismo, se van integrando, tradiciones que son las fiestas patronales, etc. O sea, son diferentes elementos que conforman la cultura, ¿no? Y se van integrando, se van como complementando. Esa es la tercera característica de la cultura. La cultura es adaptable, se construye históricamente, ¿no? La cultura está enmarcada en el tiempo y obviamente con el pasar del tiempo puede ir sufriendo modificaciones, influencias de repente de otras culturas y se va haciendo una cultura híbrida y se va haciendo de repente, ¿no? Más conocida, etc. La cultura es adaptable, la cultura es compartida. Los saberes y formas de ver el mundo son compartidos con otras personas del mismo grupo, se comparten.
se da a conocer, ¿no? Se da a conocer a otros lugares, a otros espacios geográficos. La cultura también es compartida, es otra característica de la cultura. Y aquí viene justamente también algo que te mencionaba, ¿no? Si estamos justamente tratando de explicar y decir la cultura ya es parte de nosotros, es parte de lo que tenemos, pero también había que ver una situación que es la cultura de paz. Tanto que estamos ahora en esta realidad. Nuestro contexto histórico, nuestro contexto personal, nuestro contexto geográfico y todo lo que tú quieras, pues está enmarcado en algo, que somos seres personales, que somos personas humanas y que somos seres sociables y que necesitamos desarrollar una cultura también de paz. ¿Y qué es la cultura de paz? Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, todo tipo de violencia verbal, física, psicológica, etc. Y que previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas, mirar las causas de esos conflictos para poder lograr encontrar solución a esos problemas. Mediante dos aspectos fundamentales, la negociación, el diálogo entre las personas, entre los grupos y las naciones. Eso es la cultura de paz, ¿no? Es una serie de valores, de actitudes que rechazan la violencia y obviamente ayudan a prevenir problemas y generar más bien un ambiente de tranquilidad, de armonía, ¿de acuerdo? Y aquí miramos lo que significa un poco la idea o el concepto de paz positiva. Es un proceso que construye la paz positiva, ¿no? Es un proceso que construye. Es una primera idea. Satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Teniendo, obviamente, satisfechas esas necesidades que todo ser humano requiere. Justicia social, que a veces vemos en el mundo, en la sociedad, que hay bastante injusticia en nuestra realidad. Se cometen bastantes actos de injusticia. ¿De acuerdo? Unos tienen más que otros, a veces no se comparte, etc. Eso también es, ¿no?, relacionado a lo que estamos explicando. La paz positiva tiene estas ideas, ¿no? Es un proceso que se va construyendo, no es así de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos, alumno y alumna triunfal. Alumno, valores que forman parte de la cultura de paz. Un primer valor, pues el respeto a la vida. Hay que respetar siempre la vida. La libertad es otro valor relacionado con la cultura de paz. La democracia, respetar la decisión de las mayorías, aunque a veces las mayorías pues puedan elegir o puedan orientarse hacia algo que no es tan bueno, pero la mayoría es la que lo ha decidido así. Democracia, respetar las libertades personales. La educación es otro valor también que forma parte de la cultura de paz. La tolerancia, ser una persona tolerante, aceptar a las demás personas. La cooperación en ayudarnos entre unos y otros. Cooperación interna del grupo, cooperación de repente a otros estratos sociales, ¿no? La igualdad entre varones y mujeres es importante. Tener un criterio que somos iguales ante Dios, que somos iguales en la sociedad. No existe el que uno es mejor que otro, el que uno es más que otro. Somos seres iguales. Igualdad entre varón y mujer. El respeto al medio ambiente. Eso también es parte de la cultura de paz, porque si yo no respeto mi ambiente, no respeto el entorno, voy a generar problemas, voy a generar conflictos, voy a generar divisiones, y eso no sería en favor de la paz. Estos valores que te he mencionado son pues los que hay que profundizar un poco de repente. ¿Qué principios y valores propician la cultura de paz? En lo personal, pues, ¿no? Actuar de manera respetuosa,
saber solucionar las diferencias por medio del diálogo, de acciones que favorezcan un equilibrio en las distintas facetas de la vida. En el ambiente familiar también propiciar un ambiente de respeto en la casa, con tu familia, con tus tíos, tus primos, tus hermanos, una convivencia armónica con quienes vivas ahí en la casa, en el entorno familiar, ¿no? En el entorno escolar, también promover un ambiente, pues, influyente, participativo, que favorezca la comunicación asertiva. ¿Entre quiénes? Entre los que conformamos la comunidad escolar, ¿no? Ir dominando, controlando las emociones para evitar la violencia. En la comunidad, participar en la solución de problemas o situaciones que afectan a los derechos de los demás. También, eso es importante. Alumno y alumna triunfalino. Esos 4 aspectos que te he puntualizado en este gráfico ayudan a lo que es la cultura de paz. Vamos a mirar varios principios que voy a mencionar los subtítulos y tú vas luego ya puntualizando algunas cosas que están aquí en cada una de estos gráficos. Principios de la cultura de paz. Hay que respetar todas las vidas, respetar a los demás, la dignidad de los demás, no caer en prejuicio, no caer en la discriminación. Hay que respetar la vida, hay que respetar a los demás. Eso también debe ser parte de la interiorización de nuestra cultura. Rechazar la violencia, no practicar la violencia activa, rechazar la violencia física, sexual, psicológica, económica, social, y en todos sus aspectos, en particular, ¿no? Por los más débiles, como los niños, los adolescentes. Hay que rechazar la violencia. Eso también es parte de la cultura de paz. Escuchar para comprender, hay que defender la libertad de expresión. Hay que defender la diversidad cultural. Que tenga preponderancia el diálogo. Obviamente sin caer en el fanatismo, en el rechazo de las personas. Hay que comprender. Es un tercer principio de la cultura de paz. Otro principio es reinventar la solidaridad. ¿Qué significa? Contribuir a que se vaya suscitando en el ser humano, en las personas, esa capacidad de ayudar a los demás. Esa capacidad de tender la mano a los demás. Eso significa reinventar la solidaridad. Liberar la generosidad, va un poco relacionado con lo otro. Compartir el tiempo y los recursos materiales para terminar con la exclusión, con la injusticia, con la opresión política y económica. Ser capaces de desprendernos de algo, de compartir con los demás algo, no solamente de repente lo material, también el tiempo que se está con los demás. Otro principio de la cultura de la paz, ya lo mencionaba un poco antes, es preservar el planeta. Obviamente promover un criterio de cuidado del planeta. Sabemos de que en el planeta hay vida, vida animal, vida vegetal, la vida humana, ¿de acuerdo? Y entonces es importante tener en cuenta ello, tener en cuenta la importancia de la vida y el equilibrio de los diversos recursos naturales del planeta, porque a veces, ¿no? No se cuida, se depreda los mismos animales o de repente a los árboles, etc. Hay que tener cuidado, defender la violencia contra el planeta. Aquí te menciono acciones para representar una cultura de paz. Hay que aceptarnos todos igual como somos, no discriminando a nadie, no promoviendo la violencia entre las personas, educando a los niños en el hogar. Es importante educar a los niños en el hogar. Y que nosotros seamos capaces de dar testimonio con nuestra vida. Por eso dice, siendo ejemplo ante la sociedad, respetando con pequeñas y grandes acciones, siendo solidarios, ya lo hemos dicho, teniendo humildad, siendo pacientes, siendo comprensivos. Todas esas son acciones que me llevan a una cultura de paz. Hemos visto que la cultura en general
pues es ese conjunto de acciones, el conjunto de tradiciones, etcétera. Si hablamos de una cultura de paz, pues con pequeñas y grandes acciones, ¿no? Nosotros demostramos por los demás que nos interesan, demostramos el respeto por los demás. ¿De acuerdo? Esas son las acciones, en resumidas cuentas, que van a propiciar una cultura de paz. Y aquí un poco se remarcan estas ideas, ¿no? Respetar la vida y la dignidad de la persona. Eso también te llevará a vivir en paz, redescubrir la solidaridad, conservar el planeta, defender la libertad de expresión y la libertad cultural, compartir el tiempo y los recursos materiales, no practicar la violencia activa, no practicar la violencia, porque la violencia no conduce a nada, alumno y alumna triunfalina. ¿Qué mensaje podemos sacar o qué lección podemos sacar con la ayuda de estos gráficos que te estoy presentando? ¿Qué mensaje puedes sacar tú para tu vida? Las personas sin conocimiento de su pasado y su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Una persona que no se preocupa por saber más, por tener mayor conocimiento, por tener, ¿no? Mayores criterios, pues va a ser como árbol sin raíces. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. La cultura es la suma de todas esas formas de amor, de pensamiento, de arte, de diversas expresiones, ¿no? Que han ido en el curso de los diferentes siglos, que han permitido que el ser humano, que el hombre, sea despreciado, sea menoscabado, ¿de acuerdo? Rigoberta Menchú, una gran mujer dedicada también a justamente a defender situaciones de la vida, defender situaciones cotidianas, ¿no? Rigoberta Menchú decía, la paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz. Eso es claro. ¿De acuerdo? La paz no es ausencia de guerra. Pero mientras hayan ese tipo de situaciones, pues no se puede hablar de paz. No es posible mantener la fuerza usando la fuerza. No es posible mantener la paz, perdón, usando la fuerza. Solo puede lograrse mediante la comprensión, lo decía Albert Einstein. La paz se puede lograr solo por la comprensión de los seres humanos. El Papa Juan Pablo II decía, la paz sigue 4 condiciones esenciales. Importante lo que dice el Papa, lo que decía el Papa Juan Pablo II. Verdad, justicia, amor y libertad. Si no se tiene esas condiciones, no se puede llegar a la paz. Hay que ser claro en eso. De acuerdo al uno y al una triunfalino. Y el Papa Benedicto XVI dice, es la hora de desactivar los odios. ¿Cuántas a veces tenemos ahí? ¿Cuántos? ¿Y a cuánto le llevamos? ¿No? Ese sentido a veces de intransigencia o ese sentido de no aceptación, ¿no? Por eso dice, es la hora para desactivar los odios, renunciar a la venganza y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno, la cultura del encuentro entre hermanos. Eso hay que entenderlo. Preguntas para la reflexión y el diálogo. Plantéate esas preguntas. Plantéate estas preguntas. Porque es importante valorar nuestra cultura. ¿Por qué la mayoría de los adolescentes prestan poca atención a la cultura de su región, de sus países? ¿Por qué es importante desarrollar y vivenciar una auténtica cultura de paz? Responde a estas preguntas, alumno y alumna. Medita, reflexiona, ayúdate con algún familiar y comparte tus ideas, porque siempre es bueno considerar esto. Metacognición es la reflexión del aprendizaje que tú ya conoces, ¿verdad? Lo que has aprendido hoy, ¿cómo lo has aprendido? ¿Has tenido alguna dificultad durante el desarrollo de esa experiencia? ¿Para qué crees que te va a servir lo que has aprendido? Es la aplicación un poco también
de el tema. ¿Cómo ha influido este tema en mí? ¿De acuerdo? ¿Qué será o cuál será el compromiso que tú asumas a partir de este momento? ¿Cuál será ese compromiso? Ya queda dependiendo de ti. Y para terminar, yo siempre lo hago con una frase de motivación, una frase de reflexión. Y dice, es preciso que aprendamos a valorar nuestra cultura, logrando identificarnos con ella, haciéndola parte de nuestra vida y que nos permita ser cada vez mejor persona. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros está llamado a desarrollar diversas actitudes que propician una cultura de paz, dejando de lado comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas y teniendo en cuenta la necesidad del respeto por el otro, porque eso es garantía para poder alcanzar una paz verdadera. Esa es la garantía para alcanzar la paz verdadera. ¿De acuerdo? Pues bien, alumno y alumna triunfalina, gracias por la atención a esta experiencia de aprendizaje. Espero te sirva de ayuda para poder interiorizar que debemos saber identificarnos con nuestra cultura a la que pertenecemos y además que también debemos vivir una cultura de paz. ¿De acuerdo, alumna y alumna triunfalina? Pues bien, ya se te hará llegar a través de Educay el formato de la tarea que hay que presentar. ¿De acuerdo? Pero lo importante es justamente, pues, ser mejor persona cada día. Un gusto, alumno y alumna triunfalino, habiendo podido compartir contigo a través del video esta temática. Espero te sirva de reflexión, de ayuda, de meditación. ¿De acuerdo? Un abrazo, alumna y alumna triunfalino. Gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad. Cuídate.